Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y después de una semana sin actividad en el canal, porque estoy de mudanza, vuelvo al pueblo familiar y eso es un poco un totus revolutum. Está todo un poco ahora manga por hombro y lo estoy organizando todo, por eso he estado una semana sin subir vídeos. Pues volvemos a la carga y vamos a hablar hoy de una Romanov. Recordad que tenemos un vídeo genealógico explicando quién es quién en la familia imperial, un vídeo dedicado al zar Pablo I y otro vídeo dedicado a su hijo, el gran duque Constantino. Y hoy vamos a hablar de una de sus hijas, que es la gran duquesa Alejandra Paulovna. Alejandra nace el 29 de julio de 1783 en el Palacio de Catalina, en Sarcoiselo. Ella es la primera hija, es el tercer vástago, pero es la primera hija de los grandes duques herederos, Pablo Petrovich y su esposa, María Feodorovna, y es la primera niña que viene a la familia. Recibe su nombre en honor a su hermano mayor, Alejandro, porque ya había dos hermanos antes, Alejandro, futuro Alejandro I, y Constantino, que le tenemos un vídeo dedicado. La abuela, Catalina II, que era quien reinaba, cuando nace su nieta, pues ella no... Bueno, lo acepta porque no tiene más remedio, pero no le gusta. Ella quería más varones. Ella necesitaba más varones para ampliar la línea de sucesión al trono. Aunque con el tiempo ella llegaría a reconocer que Alejandra era quien más le quería a ella. Aunque Alejandra no era su nieta favorita era la hermana de Alejandra, la gran duquesa Elena Paulovna, que hablaremos de ella en otro vídeo. Y con el nacimiento de Alejandra entra en la familia un personaje fundamental para los hijos de Pablo y de María Feodorovna que están por venir, que es la baronesa Carlota Karlovna Lieven. Ella era una mujer que pertenecía a la rama principesca de los Lieven y que se convirtió a partir de Alejandra en la cuidadora e institutriz de los hijos de Pablo y de María Feodorovna. Pasado el tiempo, el futuro Nicolás I, que fue también hijo de Pablo y por lo tanto estuvo bajo los cuidados de ella, la nombró baronesa, la nombró condesa y la nombró princesa del imperio con tratamiento de Alteza Serenísima, siendo la primera mujer que consigue estas dignidades y estos tratamientos por su esfuerzo y por su trabajo. Es una figura curiosa que también está muy poco investigada. Y ella es la que vigila la educación de los hijos del futuro Pablo I a raíz del nacimiento de Alejandra, porque empieza a trabajar en la familia imperial con el nacimiento de Alejandra, y también es quien supervisa la educación de Alejandra entonces. Y claro, el problema también que nos encontramos aquí es que si en España pecamos de decir que los Borbones son poco ilustrados y tienen poca cultura, en el resto de países a veces se tiende también a exagerar. Y en Rusia se tendría a exagerar muchísimo con esto, porque las crónicas rusas afirman que Alejandra Paulovna era la más inteligente de todas las hijas de Pablo, que tenía una gran cultura y que llegó a dominar hasta 4 idiomas. Eso está de por ver. Tendría nociones de 4 idiomas o de 3 idiomas, el ruso seguro, el francés también. Los otros pues tendrían nociones, más allá de hablarlos de verdad, o de hablarlos seriamente. Pero es cierto que la educación de las princesas europeas era fundamental para poder acceder a la vida social y poder sobre todo entrar bien en el mercado matrimonial europeo de las casas reales, que era algo que Catalina II pues tenía muy pensado para sus nietas, en particular para Alejandra, que era la mayor y era quien se tenía que casar antes de todas las mujeres. En 1792 llegó a Rusia la noticia del asesinato
del rey Gustavo III de Suecia y del ascenso al trono de su hijo Gustavo IV, que era menor de edad, por lo que se estableció una regencia en Suecia liderada por el hermano del difunto rey, tío de Gustavo IV, que era el duque de Södermanland, un gran amante del ocultismo. Claro, la muerte de Gustavo III abrió la posibilidad de que Helena se pudiera casar con Gustavo IV, ya convertido en rey. Al parecer, según la correspondencia diplomática de aquel momento, ya se había planteado, en vida de Gustavo III, un matrimonio de este Gustavo IV con una de las nietas de Catalina II. E incluso algunos teóricos, lo que pasa que no se ha llegado a demostrar en ningún momento, afirman que un compromiso entre Gustavo IV y una de las grandes duquesas rusas fue un artículo secreto del Tratado de Berel, que fue el que puso fin a una pequeña guerra ruso-sueca que hubo en aquel momento. Y entonces, en 1793, con motivo de la boda del hermano mayor de Alejandra, el gran duque Alejandro, que se casa con una princesa de Baden, que se convierte en la gran duquesa Isabel Alexeyevna, llegan las felicitaciones de la corte sueca y se empieza a gestionar el matrimonio de Gustavo IV con Alejandra Pavlov. En esas, Alejandra empezó a aprender sueco y se abordaron dos cuestiones importantes a tener en cuenta para poder realizar este matrimonio. Una petición de Rusia y otra petición de Suecia. Rusia exigía que la gran duquesa siguiera siendo ortodoxa. No iban a tolerar que se convirtiera a una religión protestante. Por otro lado, Suecia exigía la inmediata extradición del barón Armfelt, que era un conspirador sueco que había huido a Rusia. Y es cierto que como las autoridades rusas fueron muy lentas con todo lo relativo a esta extradición, Suecia se empezó a impacientar y decidieron mirar hacia otro lado, hacia el Sacro Imperio Romano Germánico, y plantear el matrimonio de Gustavo con una princesa de Mecklemburgo-Schwerin, cosa que escandalizó a Catalina II. Mandó hacia allí, hacia Suecia, hacia Estocolmo, al barón Budberg, que ya lo vimos en el vídeo de Constantino, y detuvo ese compromiso inmediatamente con la princesa alemana y volvió a encauzarlo hacia Rusia, hacia su nieta Alejandra, e invitó al rey y al regente a que visitaran San Petersburgo y conocieran en persona a la novia. Dicen que el rey Gustavo IV quedó fascinado por la belleza de Alejandra. Realmente las crónicas dicen que Alejandra era la más bella de las hijas de Pablo. Y él, que se enamoró, incluso el embajador sueco dice que se enamoró de forma enfermiza, quiso acelerar el proceso y casarse ya, de forma inmediata. Y aceptó que ella, como reina de Suecia, siguiera siendo ortodoxa. Entonces todo se empezó a preparar para la boda que se iba a celebrar en el Salón del Trono del Palacio de Invierno, que era la residencia oficial de la zarina, Catalina, y de repente, cuando ya estaba todo preparado, ya estaba, pues ella vestida de novia, Alejandra vestida de novia, todos los invitados en el Salón del Trono, se abren las capitulaciones para firmarlas, previamente a que entrara el novio a desposarse con ella, y se encuentran que el artículo de que ella mantuviera la fe ortodoxa no se encontraba, no estaba en las capitulaciones matrimoniales. Y resulta que el rey, a última hora, tal vez dejándose llevar por su fe, había ordenado que no estuviera. Claro, Catalina estalló en rabia, lo mandó llamar, él se encerró en la habitación, no quiso salir, la zarina Catalina se desmaya, Alejandra
hecho el man de lágrimas, también va a su habitación y se encierra, y al final el compromiso, que ya estaba a punto, porque ya digo, estaba ya la boda organizada con ella vestida de novia, los invitados, los embajadores, estaba a punto de firmar todo, pues se suspende. La versión oficial que se da es que él, el rey, Gustavo IV, cayó enfermo y tuvo que volver repentinamente a Estocolmo, y eso quedó así. Pasa el tiempo, fallece Catalina II, Pablo I asume el trono, y es él quien empieza a gestionar el posible matrimonio de su hijo. Aún se albergaba algún tipo de esperanza de que pudiera casarse con Gustavo IV y convertirse en reina de Suecia. Pero llegó una estocada tremenda desde Estocolmo y Gustavo IV se termina por casar con la princesa Federica de Baden, que era hermana de la esposa del gran duque Alejandro, ya Zarevic Alejandro. Claro, y esto levantó las iras en la corte porque la emperatriz María Feodorovna, la mujer de Pablo, se enfada con su nuera porque se cree que ella, bueno, pues mediante una correspondencia secreta había hecho que su hermana se lanzara a los brazos de Gustavo IV. Sea como fuere, finalmente el compromiso con la corte sueca quedó así sin más. En vídeos posteriores veremos cómo los intentos de unión de los Romanov con la corte sueca salieron de aquí en adelante bastante regular. Y ella, Alejandra Pavlovna, la pobre, pues se quedó sin casarse y no fue hasta pasado un tiempo en el que apareció otro candidato. Ya a estas alturas la política internacional había cambiado y había surgido la figura de Napoleón Bonaparte. Entonces era interesante crear un bloque oriental que frenara a este individuo, que lo veían un poco con temor en ese instante. Y entonces la corte rusa miró más hacia el sur, hacia Viena, hacia el Sacro Imperio. Allí reinaba Francisco II, casado con la princesa María Teresa de Nápoles y de Sicilia, y tenía el emperador un hermano que era el archiduque José, príncipe palatino de Hungría. Y deciden llegar al compromiso de casar a Alejandra Pavlovna con el archiduque José. José se presenta en San Petersburgo, le ocurre igual que a Gustavo IV y queda totalmente encandilado con ella, y esta vez sí que se respeta la libertad religiosa de Alejandra para que siga siendo ortodoxa, y sí queda reflejado en los acuerdos matrimoniales. Se casan en un doble rito, ortodoxo y católico, cerca de Gatchina, que por cierto Gatchina fue un palacio que Catalina II regaló a Pablo y a María Feodorovna por el nacimiento de Alejandra. En febrero de 1799. Y ella pasa a ser oficialmente conocida como Su Alteza Imperial, la Gran Duquesa Archiduquesa Alejandra Pavlovna, princesa palatina de Hungría. Pablo, que como vimos en su vídeo, tenía cierta inestabilidad, de las últimas cosas que le dijo, según consta en la documentación austriaca, es ya no te voy a volver a ver nunca más. Cosa que fue cierta. Y al terminar las celebraciones, abandonan Rusia y van hacia Viena, donde fue recibida bastante fríamente. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la emperatriz era la princesa Teresa, que era princesa de Nápoles y de Sicilia. Esta era hija de Fernando IV de Nápoles y de la archiduquesa Carolina. Hermana, esta Teresa, era hermana de la princesa María Antonia. Aquí en el canal tenemos un documental dedicado a ella, que la llamaban Totó, que fue la primera esposa de Fernando de Borbón, futuro Fernando VII. Y Teresa odiaba a los Romanov. ¿Por qué? Porque cuando en la corte imperial, en rusa, se había intentado buscar, tiempo atrás, un matrimonio para el gran duque Constantino, antes de que se casara con Juliana de Sajonia-Coburgo-Safel,
La corte napolitana propuso casar a Constantino con una de sus princesas. Lo que pasa que Catalina se negó y dijo que aquellas princesas eran unos malos bichos y que no quería que su casa, Romanov, se enlazara con una rama segundona de los Borbones y que reinaba en un reino insignificante. Eso, claro, molestó muchísimo a la corte de Nápoles y Teresa, que vivió todo aquello, pues le sentó fatal tener ahora como cuñada a una Romanov. Y desde el primer momento, ella, Teresa, inició una campaña no de desprestigio hacia Alejandra, sino de presión para que ella se convirtiera al catolicismo y abandonara la fe ortodoxa, para dar una estocada a Rusia, que era lo que Teresa estaba intentando buscar en todo momento. Por fortuna para Alejandra, que su marido tuviera su residencia en Hungría, la apartó pronto de las garras de su cuñada y pasaron a vivir en el palacio de Aksut, que está en Hungría, y allí pronto pues ella se quedó embarazada. De allí viajaron mucho también al castillo de Buda, donde ella llegó a conocer a Beethoven, que hizo un concierto en honor a ella, mientras iba avanzando el embarazo. Un embarazo que desde el primer momento empezó con muchísimas complicaciones. Muchas náuseas, mareos, desmayos, empezó a adelgazar mucho, tenía fiebres de forma constante y entonces se decide mandar a un médico. La emperatriz decide mandar a un médico. Pero curiosamente, los que rodeaban a la gran duquesa, archiduquesa Alejandra, dejaron escrito que ese médico era más conspirador que facultativo y que lo que estaba prescribiendo para Alejandra no era adecuado. Por desgracia, la niña que nació, que fue una niña a la que bautizaron rápidamente como la archiduquesa Pauline, falleció al muy poquito tiempo de nacer. Cosa que Alejandra parece que llegó a agradecer, porque dijo algo así como gracias a Dios que se fue con los ángeles y no se quedó sufriendo esta vida que nos toca sufrir. Algo así dijo Alejandra. Y ese embarazo tan complicado, ese parto tan complicado, la muerte de su hija también, por supuesto, hizo mucha mella en ella y empezó a tener una salud muy quebradiza, puesto que en marzo de 1801 empezó a tener unas fiebres muy fuertes que le hicieron delirar y terminó por fallecer. El mismo mes y el mismo año que falleció su padre Pablo I asesinado. Por desgracia de Alejandra, existe, que yo sepa, solamente una biografía, que os pongo la imagen aquí para que la veáis. En español no hay nada, más allá del libro de los Romanov, y que también os pongo aquí la imagen para que lo veáis. Y hay poco más, lo que sí que hay sobre ella es algún artículo en alemán, que para los que no sepáis alemán, como yo, que no sé alemán, pues lo podéis leer por Google Traductor, que es lo que hago yo cuando encuentro un artículo que me interesa en un idioma que desconozco por completo. También la inteligencia artificial traduce bastante bien, por lo menos lo que yo he podido ver. Y esta es la vida corta de la gran duquesa Alejandra, Alejandra Pavlovna. Espero que os haya interesado, que os haya gustado, que no os hayáis aburrido mucho. Y hasta aquí. El siguiente vídeo, que se subirá el jueves, hablará de los carlistas. Empezaremos a hablar del carlismo en España. Y, como siempre, dejaremos los lunes para los Romanov, hasta terminar con esta dinastía. Pues muchas gracias por estar ahí. Podéis contactarme para preguntarme cualquier cosa. Me encontráis también en Instagram, en el Cronista de la Corte. Y como siempre, hasta luego.